Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, llegó el día. La semana pasada nos tomamos un pequeño receso. Estamos haciendo otras cosas. Estamos trabajando en otras cosas. Hola, Sí. ¿cómo están? Bueno, y no sé si se acuerdan, y que de hecho subimos un pequeño videíto sobre esto, que queríamos enfocar el tema, un poco salir de todo lo que nos lleva y nos trae más cotidiano, y enfocar en cuestiones teóricas, pero porque reflexionar alrededor de 3 o 4 conceptos que aparecen generalmente en las discusiones, en las conversaciones sobre cuestiones vinculadas a las sustancias en general y puntualmente al cannabis en particular. Y esas 4 palabritas que andan por acá y por allá, Sí, seguro las han escuchado. las vemos en están muchas discusiones. muchísimo y ahora también generan muchas dudas. El alcance. El alcance, qué significan, hasta dónde, qué Incluso- conllevan, cuáles son las Incluso he visto consecuencias. discusiones donde están hablando de lo mismo en cuanto al contenido, dos Como personas, pero disyuntivas. como palabras distintas, que serían Son cuáles. despenalizar, legalizar, regular y normalizar. A ver, despenalizar, regular, lo habrán visto, legalizar y normalizar o normatizar. Bien, son verbos. Yo legalizo, tú legalizas, el Estado criminaliza, bueno, implican verbos, pero también sustantivos. Por eso hablamos de la regulación, la normatización, la despenalización y la legalización. Entonces vamos a tratar de despejar un poquito con qué herramientas nos podemos quedar que sean de más sentido preciso jurídico, porque nosotros hacemos un enfoque jurídico, ¿no? Claro, ¿qué implican estos conceptos en el Claro. mundo del derecho Exactamente. y cómo nos afectan diariamente a Claro. nosotros? Entonces, para empezar a despejar, si yo te pregunto normatizar, ¿me podés dar una idea y ver si es realmente un concepto jurídico? Normalizar, que en realidad lo que estamos buscando en el mundo canábico se escucha mucho normalizar, normalización de la planta de cannabis o del cannabis. Jurídicamente solamente alude por la palabra norma a normatizar, que sería como una serie de normas técnicas, estándares, más del tipo administrativo, o sea, con la cannabis no vendrían acá, digamos. Es como un concepto general de que, digamos, si hacemos algo, un producto o lo que fuere, Tiene que debe hacerse hacerse de de acuerdo. determinadas Claro. formas, sí, eso. Pero en el mundo canábico, cuando se habla de normalizar, se entiende más un concepto cultural de respetar la libre elección de cada uno de nosotros, sea fumando un porro, consumiendo de otra forma, con una cerveza, con un cigarrillo o cualquier otro tipo de Acto bien. privado, sin Artículo trascendencia 19, tercero. exacto. Muy bien. Bueno, entonces habrán visto un montón de veces carteles, normas IRAM, tal y cual, esta fábrica que produce tal cosa respeta esa norma. Por ejemplo, pueden ser cómo producir algo cuando Claro, lo hacemos, no. hasta un juzgado. Yo recuerdo un juzgado que funcionaba muy bien en Tucumán, que decía que tenía control de normas IRAM, establecían controles de su eficiencia, la asignación de recursos, la rapidez en resolver las cuestiones. Ahí tenemos normatización. Lo traemos a colación precisamente porque se escucha por ahí, pero realmente para Lo despejamos ahora como un concepto más jurídico, lo dejamos de lado. de lado. Bien, ¿y qué pasa con el concepto regular? ¿Qué significa regular? Ahí sí nos metemos un poquito más, nos acercamos al campo jurídico. A ver, regular. Regular, también existe la palabra regular como adjetivo, algo promedio, algo que sucede normalmente así, incluso aplicado a la naturaleza. Es regular o una regularidad que el sol salga todos los días, o que la Tierra dé una vuelta completa sobre su eje, etcétera. Aunque al día lo suceda a la noche. Eso no es que sea una regulación, sino que indica una regularidad. Analógicamente el derecho, que ha sido primero que todas las ciencias, que toda comunidad depende de ese lazo social, ha establecido como en la naturaleza una regularidad deseada, debida en las conductas humanas, sobre todo intervínculo, para realizar todos los actos o los relevantes de la vida. Entonces podemos decir que esto viene del latín. Pueden ser desde Sí, no, solamente Desde quería normas de decir eso. convivencia hasta lo que hacemos regularmente, incluso en las relaciones sociales. O sea, Claro. regulación
incluye todo. En el Eso campo es del amplio. derecho, claro, esa es la parte amplia. Claro. En el campo del derecho es lo que está positivado. Bueno, a esta altura sí, antes podían ser costumbres jurídicas, hoy es regula iuris, de ahí viene la palabra regular. Los romanos llamaban a esto a gobernar por reglas jurídicas, reglas de derecho, un sector de la realidad. ¿Cómo es hoy el matrimonio? ¿Tenía una regulación? Sí, hoy también. Bueno, eso es una regulación puntualmente jurídica. Puede haber otras, porque la regulación es un fenómeno general de control, de acceso al goce. Entonces van a haber religiosa, moral, o sea, todo tiene una jurídica. forma de hacerse. Claro. Aquí enfocamos, por supuesto, en la parte legal. Exactamente, como cuando todo el mundo entiende ese sentido de regulación, en el sentido de que hay cosas que podemos o debemos hacer y otras no. Y en el campo, digamos, de cannabis hay una regulación. ¿En dónde está la regulación? En los sistemas internacionales sobre estupefacientes que nos dicen que está clasificado y cómo debe de hacerse. Bueno, entonces acercándonos un poquito más al concepto, regulación es toda normatización de acceso al goce de los bienes. Cuando es jurídica esa regulación, cuando es jurídica son reglas de derecho, como decían los romanos, son regula iuris. Entonces la compraventa de bienes inmuebles está regulada en ese sentido, sí. Si quiero vender un inmueble acá como en Roma y en cualquier otro orden jurídico de todos los tiempos, debo hacerlo de acuerdo a ciertas condiciones, regulaciones que se me imponen para la validez y la buena fe de ese acto. Bueno, eso es una regla de derecho. Gobierna un sector de la realidad. ¿Cómo? Y puede ser de muchas maneras, administrativo, penal, civil, todo eso junto, pero son reglas de derecho. Entonces, sacamos ahora ese que es el concepto más amplio, regulación jurídica, y vamos al juego de legalizar y despenalizar. Ahí nos estamos acercando más. ¿Qué sería? ¿Cuál sería la relación? Despenalizar es que, precisamente como el nombre lo dice, hacer positiva como delito una conducta determinada. Sí, o sea que cuando se dice el Estado criminaliza tal conducta, o sea, está en el Código Penal, vamos a simplificar, es porque hay un tipo penal que dice que esa conducta, dadas ciertas condiciones, por supuesto, la culpabilidad, etcétera, etcétera, es antijurídica en grado penal, o sea, puede ser. Se puede, amerita la injerencia del Estado, precisamente penal. Su poder coercitivo de una forma penal, o sea, la restricción entonces, máxima que nos pueden achacar a los ciudadanos. Acá entra una cuestión que es si es sinónimo de criminal, penal. Si es sinónimo criminalizar, descriminalizar, nosotros vamos a tomar como sinónimos despenalizar y descriminalizar, si bien a veces se alude a la criminalización como un remanente contravencional, un poco de poder de policía, poco que quedara un grado de antijuridicidad en la conducta. Exacto, bueno, pero que si no fuera delito, estrictos, pero que sí amerite, digamos, la injerencia estatal en algún grado mínimo. Acá los vamos a tomar como sinónimos. Sí, como lo toma el derecho, por algo hay un juzgado en lo criminal, puede ser también en lo contravencional, pero pongamos que sea solo lo criminal. Bueno, quiere decir que otro tipo de antijuridicidades, como podrían ser las contravenciones, las faltas, la parte administrativa, no son de su competencia, porque eso tiene que ver con la determinación y el juzgamiento eventual de comisión de delitos, o sea, de tipos penales que estén en el Código Penal. Y en lo que concierne al cannabis, o sea, hay una criminalización y penalización de los usuarios y consumidores por desde el consumo personal, el uso personal. El 14.2, hoy, en la 23.7. Y el artículo 5. Sí, en la parte de cultivo. O sea que hoy en Argentina, tanto la conducta de tener para consumir cualquier estupefaciente, aún en el ámbito privado, retrasadamente sigue siendo un delito. ¿Qué pasaría si eso, cómo tendríamos que hacer para que dejara de ser un delito? Borrar ese tipo penal, vamos a decirlo así. Despenalizar. Descriminalizar. Despenalizar. Entonces, quizás la palabra despenalización, Diani, sea la que tenga un sentido más estrictamente jurídico. Sí, y urgente en la Argentina sí, en además, este momento. Para después entrar al tema de la legalización. A ver, que quede claro que la
antijurídico es todo acto contrario a derecho. Pero claro, la antijuridicidad tiene grados y tiene especificaciones. No es lo mismo matar injustamente a otro ser humano que estacionar mal un auto. Claro. Son conductas Algo contrario a antijurídicas. derecho no tiene que ser necesariamente un delito, pero un Exactamente. delito sí siempre es Puede ser contrario a una derecho. falta, puede ser algo administrativo, puede ser una antijuridicidad de tipo civil, pueden ser muchas cosas. No necesariamente un delito. O sea que si hablamos de despenalizar, decimos que una conducta X dejó de ser delito, conserve o no algún grado de antijuridicidad, como si se hubiera convertido en una falta. En una falta. Claro. Sí. ¿Y qué pasa con legalizar? ¿Y cuál es la relación entre legalizar y despenalizar? Eh, legalizar hablamos en un sentido, digamos, que ya no es delito precisamente, ya no está prohibida una conducta, entonces... ¿Pero prohibida penalmente o prohibida ya en general? está despenalizada una Sí. conducta, pero tiene que ver más como con el acceso a un bien, a que se A ver, a ver, establezcan a ver. las reglas. A ver, vamos a ponernos en orden nosotras mismas en el bocho. Que si yo te digo esa conducta, puedo decir, supongamos que mañana, viva, tiramos cohetes, se despenaliza la tenencia para consumo personal en ámbito privado de su casa y su cultivo. ¿Podría decir que se legalizó esa conducta? Sí. ¿Vos qué decís? Sí. Sí, Ahora, porque ya lo puedes hacer y no tenés una entonces, consecuencia penal. al exactamente, respecto. pero entonces ahí sería lo que yo tengo mi teoría, un poco elemental, de que legalizar es género y despenalizar es especie. Porque en este caso concreto que pongo, si derogamos ese tipo penal, habría una despenalización. Pero si no quedan ni siquiera ningún residuo de antijuridicidad, ni siquiera sería una falta o nada, la nada misma, podría decir que se legalizó completamente. Sí. Podría, quizás, eso es una aproximación, gente, colegas. Igual comenten. acá sucede algo particular con la Argentina, Sí. y es que en Argentina está penalizado el consumo, el cultivo tenencia, para consumo personal. Hay una forma legal de cultivar que vendría a ser, siguiendo los parámetros de la 27.350. de la 27.350, exacto, del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Salud, para Sí, investigación y o controlado. para el Se puede usuario hacer particular que pudiera en su casa. la reglamentación de la 27.350. Hay una forma legal de hacerlo, incompleta, sí, por supuesto, Pero hay. pero existe. Entonces, es legal bajo ciertos parámetros, pero está criminalizado, está penalizado bajo otros parámetros. La misma conducta. Medio rarito eso, Es un pero- poco sui generis sí. Argentina, sí. Pero bueno, si saquemos, no hagamos, estamos enseñando teoría general del derecho, bah, aprendiendo. Pongámoslo sin hacer referencia a un orden jurídico concreto. Regular lo podemos sacar, cualquier norma jurídica, si hablamos de regulación jurídica, desde un tratado internacional hasta la ley de Botsuana, bueno, si es que existe algo así, no se ofenda. Y lo otro, que sería despenalizar y legalizar, podríamos decir, teoría tentativa, que legalizar es género porque es más amplio y que despenalizar es una forma concreta o más acotada de legalizar. Simplemente termina en sacar del catálogo Claro, criminal deja de ser una delito. conducta. Claro. No sabemos si no conserva ningún grado de antijuridicidad. Bueno, podríamos decir que se legalizó. ¿Y ¿Y si se hay- conserva alguno que no sea penal? Uf, Podríamos ponerle que fuera una contravención fumar, como es en algunos países, cannabis en público. en plazas. Podría claro. ser, pero no es un delito. Es una contravención. Claro, no. Entonces podríamos decir que no se legalizó del todo esa conducta, pero no es un delito. También se llega a entender el legalizar como tener el acceso, poder garantizar también un acceso a determinado bien. Por ejemplo, lo que vendría a ser poder ir a conseguir legalmente Claro, una sustancia una fiscalizada. sustancia. Se escucha mucho Que no en sea el- para fin medicinal, ¿no? que no sea para fin Claro, medicinal. por ejemplo, recreativo. Los países que han organizado el sistema, ¿ya está? Para recreativo tenemos que ir terminando. Bueno, ese sería otro sentido en el que se usa la palabra legalización. Sí, Bueno. también para documentos y demás, cuando... Uy, esto no termina más, pero tenemos que terminar acá. Como verán, estamos pensando a calzón quitado, más allá de que vamos leyendo. Así que aceptamos las preguntas, comenten
Y esto es apenas el principio, quizás de una discusión que continúa sobre el alcance de estos conceptos. Bueno, nos vemos a la próxima.